en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos por estar ahí al otro lado de la pantalla, que bueno, que aunque no podamos estar en presencialidad, que es lo bonito, pues también es muy interesante poder hacerlo desde otros lugares, ¿no? Y estar conectados a través del ordenador. Bueno, en primer lugar me voy a presentar, como ya podéis ver ahí en el título de la presentación y en el cartel de la charla. Mi nombre es María de la Hoz García García. Soy, en primer lugar, enfermera de atención primaria y de atención primaria rural. Y desde hace un año soy doctora en Ciencias de la Enfermería. Realicé mis estudios primero de máster y luego de doctorado ahí en vuestra universidad, en la UGI. Así que, nada, antes de comenzar, quería, bueno, como podéis ver el título, vengo hoy a hablaros de algo que creo que todas y todos pues conocemos, pero que muchas veces no valoramos como una verdadera herramienta de salud, que es la naturaleza, ¿no? Y antes de empezar, también quería hacerles una pregunta sencilla. A ver, ¿qué pase? ¿Dónde fue la última vez que os sentisteis realmente tranquilas o tranquilos? Si queréis, lo podéis dejar, como hemos dicho, escrito o reflejado a través del chat, y si no, que sea una reflexión interna para vosotras mismas, ¿no? Pero que daros unos minutos para pensar qué os evoca cuando pensáis en dónde os habéis sentido realmente tranquilos y tranquilas en los últimos momentos. Creo que cuando se realiza esta pregunta o cuando nos hacemos esta pregunta, la mayoría de las personas responden y mencionan que momentos que han estado siempre vinculados al contacto con la naturaleza, ya sea bien un paseo por el campo, el mar, una montaña, un parque, incluso un jardín o un paisaje que has podido ver o que puedes visualizar desde la ventana de tu casa. Aquí es donde surge para mí una cuestión importante, ¿no? Esto es una sensación únicamente subjetiva, es algo emocional que tenemos, a lo que nos evoca la naturaleza a las personas, o realmente la naturaleza tiene un impacto mucho más allá y es medible para nuestra salud. Así que bien, sin más dilación, lo que quiero a lo largo de esta charla es intentar dar respuesta a esta pregunta apoyándonos en datos, en algunos estudios y en evidencia científica y sobre todo en los resultados obtenidos en mi tesis doctoral. Para entender la importancia de este tema, primero creo que debemos analizar en el contexto en el que vivimos, ¿no? Actualmente, me imagino que todas estaréis de acuerdo conmigo en que vivimos en una sociedad que principalmente está marcada por el estrés. Los ritmos de vida son cada vez mucho más acelerados, tenemos muchísimas demandas laborales, demandas sociales y las preocupaciones en numerosas ocasiones se acumulan. Y el estrés ha dejado de ser una respuesta puntual, que el estrés como respuesta puntual es beneficiosa para el organismo, nos permite una respuesta de huida y es necesaria, pero ha dejado de ser una situación puntual para convertirse en numerosos casos en una condición crónica en las personas. Como podéis observar ahí, que aporto algunos de los datos de la realidad en la que nos encontramos, según la Organización Mundial de la Salud, más del 55% de la población mundial vive en ciudades. Esto tiene una implicación en que cada vez habitamos entornos que son mucho más urbanizados y, por lo tanto, esto conlleva a que vivimos en entornos con menor presencia de espacios naturales. Además, también encontramos diversos estudios en los que muestran que cada vez pasamos aproximadamente más del 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados, ya sea en nuestra vivienda, en los lugares de trabajo, centros educativos, centros recreativos, espacios sanitarios. Estos espacios, por lo que se caracterizan,
es por tener un uso, gran cantidad de pantallas, o también por tener una presencia muy marcada de luz artificial y grandes estímulos en los que estamos constantemente en un sistema de estímulos. Por lo tanto, este estilo de vida ha generado una desconexión que, como podéis observar, nos ha ido alejando cada vez más del entorno natural. Por lo tanto, aquí el contacto con la naturaleza pasa a ser un contacto ocasional e incluso en muchos casos un contacto inexistente. Toda esta desconexión no solamente es un cambio ambiental y un cambio en la sociedad, sino que esto trae unas consecuencias directas sobre la salud. La exposición prolongada al estrés, como podéis intuir, provoca una activación continua de nuestro sistema fisiológico de respuesta al estrés, aumentando los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés por excelencia, que, como decimos, de forma puntual es beneficiosa y nos prepara para determinadas situaciones al organismo, pero cuando se mantienen los niveles elevados de forma crónica, tiene unas repercusiones a nivel de todo el organismo. Como podéis ver ahí, algunos de los efectos que tiene el estrés y, por lo tanto, estos niveles elevados de cortisol en nuestro cuerpo es a nivel de muchos sistemas y de muchos órganos, ¿no? A nivel mental, el estrés, como podéis intuir, favorece la aparición de la ansiedad, de la irritabilidad, dificultades en la concentración, favorece la depresión y los trastornos del sueño. A nivel cardiovascular, tiene un impacto sobre la presión arterial y la frecuencia cardíaca, favoreciendo así o incrementando el riesgo de padecer cualquier evento cardíaco. A nivel digestivo nos puede provocar gastritis, dolores abdominales y alteraciones funcionales a nivel digestivas. En nuestro sistema inmunológico tiene un efecto en la disminución, reduciendo las defensas, por lo tanto, aumentando la vulnerabilidad de las personas a padecer numerosas infecciones. A nivel musculoesquelético, que quizás es lo que habitualmente más percibimos, el estrés tiene un efecto en nuestra tensión muscular, favorece que tengamos muchas más contracturas y que tengamos un dolor corporal. En el sueño también tiene su impacto, como hemos dicho, generando insomnio, fatiga y, por lo tanto, un agotamiento crónico. Todo esto, al final, repercute a nivel de nuestro sistema fisiológico y de nuestro cuerpo en general, y esto tiene un impacto en nuestra calidad de vida. Si analizamos datos concretos, podemos observar que el estrés es un problema global y es un problema creciente. En España, por ejemplo, el 62% de la población española declara tener niveles medios altos de estrés. El 34% de la población presenta problemas de salud mental, ansiedad, depresión o estrés. Y si nos vamos a nivel internacional, un 68% afirma que le cuesta relajarse y un 67% de la población experimenta tristeza o abatimiento frecuentemente. Estas cifras, por lo tanto, evidencian la necesidad que tenemos desde los servicios de salud de desarrollar otro tipo de estrategias que sean eficaces y que sean, sobre todo, accesibles y sostenibles para mejorar nuestra calidad de vida. Ante este escenario de este incremento del estrés y toda esta repercusión que tiene en nuestro organismo, por lo cual se considera el estrés como el principal factor de riesgo para desarrollar numerosas patologías y numerosas enfermedades, se ha producido, como no, pues un aumento muy significativo del consumo de psicofármacos en España. Por ejemplo, algunos de los datos que aporto aquí es que 4,5 millones de personas consumen ansiolíticos o hipnóticos a diario.
Esto se ha incrementado un 11% en los últimos 10 años y 4,6 millones toman antidepresivos. Lo mismo, esto se ha incrementado en los últimos, un 45% también en los 10 últimos años. Algunos de los otros datos que aporto aquí es que el 27% de las personas adultas consumen somníferos, ansiolíticos o antidepresivos al menos una vez al mes y el 16% toma estas medicaciones de forma semanal. Es decir, hay una relación directa entre la sensación o la percepción del estrés y el consumo incrementado de psicofármacos. Es importante para mí también aclarar que en numerosas ocasiones, o en algunos casos, son tratamientos que son necesarios y que son eficaces. Yo no trato de cuestionarlos en toda su globalidad, sino de reconocer el fallo que tenemos como sistema sanitario de que normalmente es la primera opción terapéutica que ofrecemos a las personas cuando acuden a nuestra consulta con una situación de ansiedad o de estrés. Y no puede ser la única respuesta que demos como personal sanitario, ¿no? Así que, por lo tanto, todos estos datos considero que ponen de manifiesto la necesidad que tenemos de ampliar el abordaje del estrés, incorporando otro tipo de estrategias que primero sean preventivas y después que sean complementarias e intentar también que sean no farmacológicas. Por lo tanto, en todo este contexto y desde esta necesidad y desde estos antecedentes que he planteado aquí o de esta situación en la que nos encontramos como sociedad, surgió el tema de mi tesis doctoral, ¿no? La investigación, que como ya podéis ver en el título, planteaba cómo el contacto con la naturaleza puede moderar o puede tener un efecto positivo en la salud, no siendo únicamente algo recreativo, accesorio a lo que acudimos, sino como una estrategia que sea complementaria, que esté basada en la evidencia para poder manejar el estrés y para tener una promoción del bienestar de la población. Este contexto, como decimos, nos obligó también a replantearnos la relación que tenemos con nuestro entorno. Y desde aquí, desde nuestro enfoque de enfermería, en el que intentamos promover tener un enfoque más integral de la salud y buscar otros recursos que sean naturales y sociales que reduzcan el estrés sin depender exclusivamente de fármacos, sino también desde una perspectiva de promoción de la salud. Desde ahí aparece una idea clave que para mí es importante y quiero que os quedéis con ella, en la que la naturaleza no es un lujo, sino es una necesidad biológica para la salud. Hemos podido observar que alejarnos de ella ha traído unas repercusiones. Dentro, por supuesto, que todo lo relacionado con la salud es multicausal, pero también hemos de tener en cuenta que el habernos desconectado de la naturaleza tiene unas repercusiones en nuestra salud, ya que los seres humanos, como a lo largo de toda nuestra evolución, hemos estado vinculados a la naturaleza, es decir, somos seres biofílicos, nuestra evolución como especie ha estado siempre vinculada a ella. Así que también desvincularnos de ella, que es lo que hemos estado viendo aquí, tener esta desconexión de la naturaleza, genera una repercusión en nuestra salud. Por lo tanto, quiero que se quede muy claro eso, ¿no? Que al final reconectarnos con la naturaleza o conectarnos con la naturaleza y con nuestro entorno es una necesidad biológica para nosotros, para nuestro organismo. Aquí voy a hablar de algunos de los beneficios del contacto con la naturaleza, hablando de algunos de los resultados que he obtenido en mi estudio, en mi tesis doctoral, en el que principalmente muestran que el contacto con la naturaleza tiene un impacto significativo en la salud y en el bienestar. Algunos de los resultados que quiero mostraros aquí es que las personas que tuvieron mayor contacto con entornos naturales obtuvieron menor puntuaciones en las escalas en las que medíamos el estrés percibido, obtuvieron mejores puntuaciones en las escalas en las que medíamos la calidad de vida relacionada con la salud, por lo tanto obtuvieron muchos mejores indicadores en el componente mental. Es decir, las personas que tenían un mayor contacto con la naturaleza tenían
sentían menos estrés y la percepción de su salud era mucho mejor. Además, no solo medimos el contacto directo, no solamente el contacto directo, es decir, la inmersión en la naturaleza, estar en contacto con ella, aporta sus beneficios, sino también que observar la naturaleza desde casa, desde el trabajo o en los desplazamientos que realizas desde la casa al trabajo a diario, poder en estos desplazamientos ir observando naturaleza o ir escuchándola, también aporta unos beneficios que también hemos podido medir. Otro de los datos, de los resultados interesantes fue que la frecuencia de visitas a los espacios naturales también se asoció con una mejor salud autopercibida, es decir, que es directamente proporcional. Cuanto más accedes a ella, más beneficio te reporta. Por lo tanto, en conclusión, de los resultados del estudio es que la naturaleza actúa como un factor protector frente al estrés y mejora la calidad de vida, principalmente en su componente mental. Los resultados estudiados permiten considerar la naturaleza como un verdadero determinante de salud. Como hemos venido diciendo, la salud no solamente depende de un único factor, es multifactorial y hay muchos determinantes que influyen en la salud. Pues bien, la naturaleza también es uno de ellos, es decir, nuestro entorno, cómo nos relacionamos con él, no solamente la calidad del aire, la calidad del agua, no solamente la salud medioambiental, sino también el contacto con la naturaleza, es un determinante que influye en nuestra salud. La forma en la que interactuamos con el entorno influye, como hemos podido observar, en los niveles de estrés, en nuestra salud mental, en la percepción que tenemos de nuestro bienestar y también es un factor preventivo para desarrollar enfermedades. Por ello, y abordando la naturaleza como un determinante de salud con gran incidencia en nuestra salud, los profesionales o desde los servicios sanitarios debemos integrar la naturaleza dentro de estas estrategias de promoción y de prevención, ya que estos resultados, además de considerar la naturaleza como un determinante de salud, también nos permiten dar un paso más allá y entender la naturaleza como un activo en salud. Esto es un cambio de paradigma, una nueva manera de entender la salud y de entender nuestra interacción con el entorno. El enfoque de los activos en salud se centra sobre todo en identificar y potenciar aquellos recursos que generan bienestar y que fortalecen la capacidad de las personas y las comunidades para cuidarse. Es decir, ya no tanto vamos a poner el foco en lo que los servicios sanitarios hagan por nosotros para curarnos, sino en la prevención y en la capacidad que tenemos como personas de generar y de conocer estrategias y recursos que nos proporcionen bienestar. Por lo tanto, esta perspectiva es muy interesante y desde aquí es donde surge el contacto con la naturaleza como un activo en salud. Es decir, porque la naturaleza, como ya venimos diciendo a lo largo de toda la charla, favorece el bienestar físico y mental y social y además es un recurso accesible, algo muy importante porque estamos en una sociedad en la que la salud está marcada por grandes desigualdades de acceso, grandes desigualdades también que principalmente en el acceso a ella y sobre todo en la manera de enfermar que tienen las personas depende de grandes factores, ¿no? Entonces, proporcionar también un recurso en el que sea accesible, que sea sostenible, un recurso con gran evidencia científica, un recurso que sea gratuito, pues la verdad que incide mucho y reduce mucho las desigualdades de salud en las que actualmente, bueno, pues los sistemas sanitarios desgraciadamente a veces lo promueven con las terapias que proponemos, ¿no? Así que es muy importante el enfoque que se propone con los resultados obtenidos, es muy importante el enfoque que tiene el contacto con la naturaleza, ¿no? Que verlo como un determinante de salud y verlo como un activo en salud. Porque lo que decimos, ¿no? Esta frase me gusta mucho, ¿no? Que la naturaleza no solo nos previene, sino que también nos cuida.
Las formas de contacto con la naturaleza, como ya he hablado antes, y de las cuales también ha sido algo curioso y algo que ha sido interesante en la tesis que he medido, no solamente ha sido el contacto directo, es decir, el acceso a los espacios naturales, tanto a los campos, al bosque, al mar, a los ríos, sino también el contacto indirecto. Es decir, a través de la visualización de la naturaleza desde el hogar, desde los lugares de trabajo, el contacto con la naturaleza, como os he hablado, durante los desplazamientos, y otro tipo de contacto que es actividad física en entornos naturales. Aquí es donde se habla a veces del ejercicio verde, del concepto de ejercicio verde. Ya creo que todos sabemos los beneficios que aporta tener una vida activa y la actividad física a nivel psicológico y a nivel físico, por supuesto. Pues si esta actividad física se realiza en entornos naturales, resulta como una sinergia de potenciación que refuerza muchísimo, muchísimo más los beneficios de ambos, tanto de la actividad física como del contacto con la naturaleza. Pero algo que me parecía muy interesante aportar, ya que muchas de las personas que quizás estéis ahí al otro lado digáis, bueno, es que yo no tengo la suerte quizás, ¿no?, de vivir en un entorno cercano, en un lugar en el que tenga la naturaleza cercana, pero bueno, también era importante proporcionar esta idea en la que no solamente estar, sino también ver naturaleza suma salud, ¿sabes? Un aspecto muy relevante y a tener en cuenta, además, creo que siempre hay que incluir la perspectiva de género en cualquier estudio científico, ya que si no sería un estudio sesgado. Y pues me parece eso muy relevante, y yo también lo he tenido en cuenta, por supuesto, incluir la perspectiva de género en concreto en el estrés percibido y en este estudio, ¿no? Las mujeres, uno de los resultados que yo he obtenido en mi estudio, que también lo avalan numerosos estudios en los que he podido consultar, es que las mujeres generalmente presentan mayores niveles de estrés percibido y peor calidad de vida relacionada con la salud. Sin embargo, esto, que a priori es como ser mujer es un factor de riesgo para padecer mucho mayor estrés, bueno, pues esto que puede a priori ser algo negativo, a lo largo del estudio y comparando otros parte de la bibliografía y otros estudios que se han llevado a cabo que tienen gran evidencia, muestran que también las mujeres se benefician mucho más del contacto con la naturaleza. Hay numerosos estudios, como os estoy diciendo, que indican que caminar en entornos naturales tiene un efecto en reducir la actividad cerebral, que está generalmente asociada al estrés, y estos han tenido muchísimo mayor beneficio en mujeres en comparación que en hombres. Por lo tanto, de alguna manera, es como, por un lado, ser mujer es un factor de riesgo, pero aportamos aquí una de las intervenciones que es accesible, como decimos, y sencilla, en las que encima reporta mucho más beneficio para las mujeres, de alguna manera compensando un poco eso que el género proporciona, o sea, es como un factor de riesgo en el estrés y en peor calidad de vida. Esta idea, por supuesto, refuerza la necesidad que tenemos siempre de diseñar intervenciones que sean sensibles al género y con esta perspectiva. Toda esta información, pues, está muy bien, ¿no?, conocerla, pero mucho mejor estaría poderla aplicar y llevarla a cabo y que tenga estas implicaciones para la enfermería o para la salud y que las podamos llevar a cabo de verdad, ¿no? Algunas de las acciones que yo os podría proponer aquí o que podríamos desarrollar nosotras para promover el contacto con la naturaleza serían intervenciones tan sencillas como promover paseos que sean saludables y que sean espacios naturales, que se incluya la naturaleza en los programas educativos o en la prescripción de naturaleza, que se recomienden actividades al aire libre, que se diseñen ciudades con muchos más espacios verdes, que se crean programas comunitarios en torno a parques o espacios naturales. Todas estas estrategias, desde luego que no van a sustituir los tratamientos médicos cuando sean necesarios, pero sí que pueden ser complementarias para prevenir problemas futuros, desde esa perspectiva de prevención y de promoción de la salud. Por lo tanto,
así, a modo de conclusión, decir que la naturaleza, como podéis saber y como os he ido contando, pues mejora el bienestar, reduce el estrés y favorece o tiene un impacto positivo en la salud física y en la salud mental de las personas. Quizás lo más interesante de todo esto es que la naturaleza siempre ha estado ahí y que, bueno, no necesitamos actualmente ni inventarla ni comprarla, solamente necesitamos reintegrarla en nuestra vida. Reconectarnos otra vez con la naturaleza es cuidarnos. Así que en este mundo en el que cada vez es mucho más rápido todo, mucho más digital, reconectar con la naturaleza puede ser una forma muy sencilla y muy poderosa de cuidarnos. En conclusión, creo que la evidencia muestra que el contacto con la naturaleza es un recurso activo, es un recurso comprobado para la promoción de nuestra salud. Como reitero, ¿no?, que reduce el estrés, que mejora la calidad de vida, que favorece el autocuidado, ya no solamente el autocuidado a nivel individual, sino también comunitario. Y promover, por lo tanto, la interacción con la naturaleza es una estrategia de salud pública, es una estrategia de prevención de enfermedades y es al final cuidado en toda su globalidad. Me gustaría para terminar, bueno, antes de terminar, haceros una propuesta, que es que el próximo ratito que tengáis libre, intentéis dedicaros unos minutos para estar en contacto con ella, que no tengáis prisas, que no haya pantallas, que solo observando, caminando y respirando. Que como decimos, estos actos que son pequeños o que son sencillos y que dicen que es fácil de hacerlo y que es como una propuesta que parece que es poca cosa, pero desde luego que la evidencia muestra que para nuestro organismo y nuestra mente es beneficioso y lo van a notar. Porque yo creo que al final cuidar nuestra relación con la naturaleza es también cuidar nuestra salud. Existe una relación inextricable entre la salud del planeta y la salud de los individuos. Así que, bueno, desde ahí es mi propuesta y espero que la hagáis, que la llevéis a cabo, ¿no? Que al final son intervenciones o recomendaciones muy sencillas, pero que tienen grandes beneficios. Que al final parece que para grandes problemas como es el estrés, como hemos estado diciendo, se requieren como soluciones mucho más complicadas o mucho más costosas y nos hemos olvidado de lo esencial, que al final es que lo que nos ha generado vivir en un mundo mucho más desconectado, con muchos más niveles de estrés, uno de los factores ha sido desconectarnos de la naturaleza y entonces quizás una de las soluciones, por lo menos que nos vaya a aportar mucho más beneficio o que vaya a ser promotora de nuestra salud, es reconectarnos con la naturaleza. Ahora ya para finalizar, ya dejo yo de hablar y me gustaría compartir con vosotras y con vosotros un vídeo resumen de mi tesis donde, bueno, si algo no ha quedado claro, pues ahí lo voy a presentar de forma mucho más visual y creo que mucho más didáctico, ¿vale? Así que ahora mismo paso ya a presentaros el vídeo. Espero que se escuche bien. Espera. Un momentito, aquí. La salud es un concepto en constante evolución. Más allá de la ausencia de enfermedad, la Organización Mundial de la Salud la define como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Pero, ¿qué factores influyen en nuestra salud y bienestar? Modelos como el de la LOMD y el de la OMS nos muestran que la salud no depende solo de la genética o la atención sanitaria, sino también, y ejerciendo un gran impacto, de nuestro entorno y estilo de vida. En este contexto, el contacto con la naturaleza ha surgido como un activo en salud, especialmente en las poblaciones rurales.
En un mundo donde el estrés y la vida acelerada son cada vez más comunes, la conexión con el entorno natural se presenta como una alternativa de salud accesible y efectiva. Un estudio realizado en la comarca rural del Señorío de Molina, Alto Tajo, analizó la relación entre el contacto con la naturaleza, el estrés percibido y la calidad de vida en una muestra de 208 personas entre 18 y 70 años. Aquellas personas que tenían mayor contacto con entornos naturales, ya fuera mediante paseos o simplemente observando paisajes desde sus hogares, mostraron menores niveles de estrés percibido y mejor calidad de vida, especialmente en el componente mental. Las mujeres reportaron mayores niveles de estrés que los hombres, evidenciando el género como un factor de riesgo, pero también de mayor beneficio, ya que investigaciones previas han demostrado que las mujeres obtienen mayores beneficios del contacto con la naturaleza. La actividad física y la percepción positiva de la salud se asociaron con menores niveles de estrés, así como las personas que padecían enfermedades crónicas o tenían alguna limitación física experimentaron una peor calidad de vida. Tener plantas en el domicilio y poder observar la naturaleza desde el hogar o el trabajo también mejoró la salud mental. En áreas rurales, el acceso a espacios naturales es una ventaja clave para la salud y puede y debe ser un recurso estratégico para el bienestar de la comunidad. Sin embargo, aunque se tiene mayor acceso a la naturaleza, no siempre se aprovecha su potencial para la salud. Es fundamental fomentar su uso a través de estrategias de salud pública que promuevan la conexión con el entorno natural. ¿Sabías que desde su centro de salud se puede prescribir naturaleza como una herramienta de promoción de la salud o parte de un tratamiento? Al igual que una dieta saludable o que se prescribe ejercicio, los y las profesionales de la salud pueden recomendar actividades al aire libre, paseos en la naturaleza o incluso incorporación de plantas en interiores. Reduce el estrés y la ansiedad, mejora la salud mental y física, fomenta la actividad física al aire libre, es accesible y sin efectos secundarios. Dado su impacto positivo, incorporar la naturaleza en nuestra vida cotidiana debería ser una prioridad. Pequeños cambios como pasear por el monte, tener plantas en interiores o simplemente contemplar el paisaje contribuyen a nuestro bienestar. Este estudio refuerza la importancia de diseñar políticas públicas que promuevan espacios naturales accesibles para toda la población. La naturaleza no solo es un escape del estrés diario, sino una herramienta poderosa para mejorar nuestra salud y calidad de vida. Bueno, pues ya estaría. Con esto ya, a ver, voy a mirar, a ver si me veis a mí. Bueno, ya dejo la última diapositiva en la que os agradezco mucho por vuestra atención y mi recomendación, que tengáis mucha salud y mucha naturaleza a vuestro lado. Ahora ya, si queréis, ya podemos hablar o compartir lo que queráis. No sé si me veis, no lo sé. A ver, María, igual si dejas de compartir. Vale, perfecto. Y así eso. Seguro que al que hable se nos verá. Sí. Ahora. Te rescato cosas. Sobre tu primera pregunta, la mayoría de la gente, bueno, todos, pues eso, ¿dónde se sentían más tranquilos? Pues frente al mar, en un espacio natural, en la playa, en la montaña, en el frozen forest, en la montaña, ¿vale? Todo esto, luego sí que había una persona que ya no se acordaba de cuando se sintió tranquila y decía que la naturaleza. Y la última consulta, que también es de Pablo Cantos,
que dice una consulta en los centros gerontológicos donde salir al contacto de la naturaleza puede ser un poco más complejo en casos de personas con movilidad reducida. ¿Podría tener los mismos beneficios de contacto si utilizamos gafas de realidad virtual? Hasta lo que yo he leído, igual que tiene visualizar imágenes de naturaleza, también tenía un impacto positivo, así que bueno, puede ser una solución. Y sé que ya hay algunos proyectos en los que se está intentando implantar o implementar la realidad virtual para eso, para favorecer espacios de relajación o para personas que no pueden acceder a ellas por diferentes limitaciones, pues poder tener otro acceso a través de este tipo de realidad. Sí, podría tener, hasta lo que yo he leído y la investigación, o sea, los estudios que hay, o que yo por lo menos conozco, sí, también tiene un impacto. Creo que una de las limitaciones que tenía mi estudio o que consideraba era que debemos estudiar un poquito más el nivel de exposición que hay que tener para obtener mayores beneficios. Entonces, bueno, a priori los tiene. Ya no sé cuántos, si serían duraderos o no, pero a priori, evidentemente, por lo menos la literatura y los estudios científicos que yo he leído, sí que tiene un efecto positivo. También contemplar espacios naturales a través de la realidad virtual es una manera de visualizar la naturaleza también. Mientras que esperamos que la gente se anime a preguntar cosas, el otro día, ¿no?, en el programa Pasaporte Alumni también hablábamos de que tu trabajo lo realizaste también en época de COVID y demás, ¿no? Y coméntanos un poco cómo crees que te afectó que fuera en esa época en el estudio. Pues principalmente el diseño de la recogida de datos, inicialmente lo habíamos planteado a que fueran entrevistas personales en las que pudiéramos tener ese contacto directo y que las personas pudieran realizar las entrevistas. Una de las limitaciones en las que tuvimos que fuera en esa época es que tuvo que ser la recogida de datos telefónica. Pero bueno, algo de lo que hablábamos el otro día, Iván, que también ha sido una pregunta que me han hecho en numerosas ocasiones, de que si hubiese cambiado los resultados obtenidos si hubiese sido en otra época, pues bueno, no lo sé, quizás sí, pero con lo que yo me quedaba era que si en un momento en el que estábamos viviendo a nivel de toda la población mundial una situación, creo que de tanto estrés y de tanta percepción de riesgo, ¿no?, y de esa sensación de algo malo, de pérdida de la salud, si en ese momento tuvo un impacto moderador que la naturaleza, es decir, que los resultados así lo reflejan, que quien tenía más acceso a la naturaleza obtenía mejores puntuaciones en el estrés percibido, es decir, sentía menos estrés percibido. Si en ese contexto las personas tener en contacto con la naturaleza moderó y pudo amortiguar esa situación, pues creo que en cualquier otro contexto, desde luego, ¿no? Porque si en una así, en la que no estábamos preparados y teníamos lo que digo, ¿no?, esa percepción constante de pérdida de la salud la tuvo, pues creo que sí, que eso es muy interesante también. Lo que en un primer momento fue como una limitación para mí, de, ostras, ahora viene la pandemia, todo el planteamiento que hemos hecho ahora no puede ser, a ver si va a haber, no sé, cómo va a afectar a los resultados, pues la verdad que los resultados fueron maravillosos, también porque podíamos haber visto que quizás era un momento en el que había cierta limitación para salir y bueno, lo que se vio que el acceso que se tenía a la gente a la calle generalmente era a espacios naturales, porque era lo que necesitaban, ¿no? Ahora, perdón. Pues, a ver, Cristian Zar nos comenta, bueno, tiene una duda, que dice, en el vídeo se mencionan dos modelos, el de la OMS y Lonely, ¿era? Sí, Lonely.
Muy bien. La LON. Los modelos de determinantes de salud. Sí, creo que sí que se refiere a eso. Sí. Vale. Y luego también, Cristian, que si queréis hablar, podéis hablar. ¿Cómo podemos justificar evidence-based cuando ponemos en marcha programas desde cero? No sabría qué contestarte, Cristian. Coméntame tú. ¿Qué crees? ¿Me oyes? Sí. ¿Me oyes? Sí. Sí, esto pasa como con los modelos basados en el juego, que cuando los vas a hacer te dicen que no hay evidencia científica. Y Ya. vamos jugando desde niños hasta Ya. desde la eternidad. Ya. Entonces nosotros, llevamos chavales a la montaña y claro, cuando vas a presentarlo a los CAPs, a los centros de salud, algunas veces te mencionan evidence-based, ¿no? ¿Dónde está la evidencia? Entonces tú sí que has mencionado evidencia científica en tu exposición, que te felicito, muchas gracias por empujar hacia ahí, pero no sé si, o sea, hay artículos en papers, ¿no? De esto, en anglosajón, ¿no? Pero no sé cómo podemos defender esto cuando nos preguntan las fundaciones o los mismos centros de salud. Como si el resto de intervenciones psicológicas, bueno, en mi caso soy de psicología, tuvieran evidencia científica, ¿sabes? Empezando por los tratamientos de exposición a la ansiedad de, ¿cómo se llaman esos? Que te ponen todo lo que te da asco ahí para que te dé la ansiedad máxima delante del asco y luego te baje. Exposición... No sé. Es el que tiene la máxima evidencia. Con esto ya sabes que con la ciencia está siempre muy sesgada, ¿no? Ya sabes que al final se estudia lo que se quiere y no sé, o sea, algo por lo que yo creo que estoy muy orgullosa de lo que también ha sido obtener bastante reconocimiento en el estudio ha sido que tenga interés en algo que normalmente pues es como algo evidente, pero evidentemente si no lo evidenciamos, pues no vamos a poder ir a cambiar esto, ¿no? O sea, es como, yo voy al centro de salud, cuento la idea y me dicen, sí, ya, sin promocionar que salgas a dar un paseo, si eso ya se sabe, ¿no? Pues como, no, pero es que ahora yo ya aporto una tesis doctoral, aporto 200 referencias bibliográficas, numerosa bibliografía que lo avala. Yo creo que ya se está implantando en numerosos sitios y que ya la hay. Entonces es como ahora hay que intentar cambiar esa idea y bueno, sé que también a veces tampoco se quiere escuchar, aunque haya mucha evidencia, pero si lo que quieres es que te pase un listado de todas las referencias o toda la bibliografía que yo he podido encontrar en la cual yo me he documentado, pues déjame tu correo electrónico y yo te paso absolutamente todo. De todas formas, la tesis doctoral está en la plataforma, está en la biblioteca de la UGI, la puedes encontrar ahí y ahí tienes toda la bibliografía, pero aún así tengo muchísima más que no he mencionado ahí y te la puedo proporcionar y por supuesto ayudarte a poder desarrollar, no sé, algún proyecto en la que lo puedas llevar y evidenciarlo, pero o sea, a veces el problema no es que no haya evidencia, sino que hay intervenciones sencillas que no se quieren llevar, que no se quieren implantar. No se quiere cambiar el modelo biomédico ni el modelo de la farmacoterapia. No se quieren implementar intervenciones sencillas que sean accesibles, que no cuesten. Sí, el coste para nosotros sí que es como llamamos chavales, niños, niñas, claro, vamos nosotros acompañando, entonces el coste ahí sí que también es otro pilar a tener en cuenta. Claro, sale más caro una semana nuestra, 24 horas en la montaña, que un profesional de la salud una vez a la semana, con mucha suerte. Claro, son horas. Ahí vosotros lo hacéis en contexto de terapia psicológica.
Bueno, sí, aunque utilizar la palabra terapia legalmente en Cataluña está por ahí, sí, pues sí que es verdad que somos graduados en psicología, pero luego está la historia del PGS y del psicólogo clínico. Entonces, bueno, acompañamiento en el medio natural para mí. Acompañamiento en el medio natural. Bien. Entonces, Pues bueno, el oye, tema del coste sí que... muy interesante. Y oye... Sí, te contacto para el tema de las referencias. Sí, me encantaría, además, en todo lo que pueda colaborar, y me parece muy interesante y me parece una iniciativa que es fundamental y que ojalá que se llevara a cabo en muchos más lugares. La verdad que sí. Veo que predicas con el ejemplo, que tienes unas plantas ahí detrás. Sí. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Ahí, María, si te parece, aquí en el chat les puedes poner el correo electrónico o tal para si te quieren contactar. Vale. Vale. Y lo que antes también, por lo de la otra pregunta, ¿no? Lo de la realidad virtual, tú al final también planteas que hay prácticas que son muy sencillas, ¿no? Pues como lo que ahora decía también Cristian, ¿no? De la planta de tu casa o la planta en la oficina, o si puedes estar de espaldas a la ventana o darle la cara y mirar a los árboles, ¿no? Pues mejor estar mirando hacia afuera que mirando hacia una pared, ¿no? Por ejemplo, son prácticas que en cualquier sitio más o menos se pueden hacer. Sí, desde luego. Es que son intervenciones, o sea, son recomendaciones muy sencillas, desde tener lo que decimos, plantas en el domicilio que ya tienen un impacto y ya tienen un beneficio para nuestra salud mental, sobre todo, hasta lo que, pues bueno, pues algo muy interesante que sería una propuesta de renaturalizar los servicios, sobre todo sanitarios, en los que es un contexto en el que la gente va en una situación muy vulnerable, a veces se dan situaciones pues de bastante agresividad, y también ahora con el incremento de problemas que hay de violencia hacia los sanitarios y también hacia los pacientes que se quejan, evidentemente, pero bueno, pues dentro de todo ese aumento de agresividad por la situación en la que nos encontramos, pues bueno, pues quizás en los espacios naturales una de las implicaciones que yo decía, o las propuestas que proponía dentro de la tesis, es quizás que los espacios sanitarios tengan, si tienen cuadros, que tengan cuadros de naturaleza, que es que ya tienen, ya reduce la agresividad, ya va a favorecer en la que tú estés en una situación, o sea, estés en un espacio en el que sea, en el que te promueva un poquito más la relajación, en el que vayas con menos estrés, en los que te encuentres en paz, en un espacio un poquito más agradable, y que todo eso yo creo que va, desde ahí ya se puede empezar el cuidado. O sea que la propuesta no son cosas complicadas, es recordar al final lo que hemos hecho siempre como especie, o sea, como seres humanos, no sé. Siempre hemos estado conectados a ellas, y el problema ha sido que nos hemos olvidado y que nos creemos que la salud tiene la solución para mantenernos con una salud buena. Son otras opciones que sobre todo conllevan dinero. O sea, son costosas y que quizás son químicas o farmacológicas, y que, bueno, y al final lo que estoy planteando aquí es empoderar a la población de que el recurso que tiene más accesible y más cercano, que es la naturaleza, eso ya es un recurso que va a favorecer que tengas que ya te vas a encontrar con una salud mucho más fuerte, ¿no? O sea que sí, que eso, pues salir a pasear, escuchar ruidos de naturaleza. Yo ya no me meto, yo solamente he leído bibliografía y me he basado en lo que es la visualización, pero por supuesto el tema de la ecoacústica es tremendo también, y también reporta muchos beneficios al final, que es que son recomendaciones y consejos que, bueno, que es que son, lo que te digo, recordar lo que siempre hemos hecho, y no pretender ir a soluciones mucho más complicadas, sino es que la solución a veces la tenemos ahí fuera. María, desde mi punto de vista, yo que soy practicante de mindfulness, y una forma de hacer mindfulness es en la naturaleza, te diría que conectarte con la naturaleza es volver a conectarnos con nosotros mismos. Sí, por supuesto. Sin necesidad de estar meditando con los ojos cerrados, simplemente estar en la naturaleza y tener presencia. Sí, desde luego. Y eso
tiene evidencia científica a través de la neurología. Por supuesto, por supuesto. Yo ya no he hablado aquí porque, bueno, porque me parece que ya es muy complejo y muy profundo, ¿no? Todos los temas, pero desde luego que claro, que el por qué tiene estos beneficios, yo solamente he hablado de los beneficios que tiene, no me he metido a hablar a nivel desde la inmunología, desde la psicología, desde la neurología, todos los efectos que tiene en nuestro organismo, pero por supuesto que está evidenciadísimo, evidenciadísimo. O sea, que cuando vas, Cristian, y te dicen que en qué está basado, a veces es porque, o sea, en qué está basado en numerosa evidencia y ya no solamente en la que está, lo que decimos, ya en la que está publicada, a veces también en la que hemos olvidado, que es en lo intuitivo, en lo que hemos perdido. O sea, es con más evidencia que percibirlo en ti. Sí, sintonizo, María, contigo y Mónica, evidentemente, ¿no? El mindfulness a la natura. Lo que pasa es que, claro, es como que cuando están basados en la evidencia te piden el programa tienes que seguir las 8 semanas del programa para la ansiedad, para reducir la ansiedad. No digo del MBSR, de mindfulness, me refiero al de la ansiedad, el heavy, el que te hace exposición, que no me acuerdo el nombre exacto ahora, pero entonces si tú cambias la sesión 7 por otra, porque ese día llueve y quieres que te haga hacer un grounding con la lluvia, no puedes, porque el programa es el que está marcado ahí. ¿Sí? ¿Me seguís un poco? Sí. Entonces, si eso no puedes, ya no te digo si tú le presentas un programa de que vamos a ir a la naturaleza respetando las condiciones naturales y tal, y entonces, bueno, pero ¿qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a hacer desde que desayunas hasta tal? No, mira, pues es que nos levantamos con el sol y depende de si está más nublado, la cosa cambia, porque no es lo mismo. Y tampoco vamos a hacer pushing para que preparen el desayuno, porque a lo mejor todavía no es el momento. Entonces, todas estas cosas parece que hagan que como que lo que estás haciendo tiembla o no está adherido a la... Sí, no es consistente, al final es como al final estás haciendo una práctica que, bueno, está considerada como alternativa, como, bueno, que no... Un poco, sí, creo que percibo cositas así cuando... Sí. Versus los otros programas que no dudo de su efectividad, aunque sí que he visto cierto sufrimiento a las personas que le eran aplicados y la verdad que no me han sintonizado mucho. En concreto estos para las fobias, para las ansiedades. Para las fobias. Sí, desde luego yo no pretendo con esto, y quería dejarlo claro, que yo no pretendo negar la evidencia que tiene también la farmacoterapia, otro tipo de terapias basadas como en la medicina más tradicional o en ese paradigma más biomédico, sino que al final se está viendo, o sea, es que eso sí que es evidente, ¿no? Y en el que está ya, o sea, en el que no aborda ni abarca absolutamente todos los malestares que tenemos como sociedad. Entonces hay que pensar, hay que repensar otros abordajes, otras maneras de pensar y sobre todo lo que te digo, hay que intentar ir a buscar en lo esencial y en lo que tenemos cercano, que es en lo que hemos dejado. O sea, sí, desde luego también querer empezar a competir y a como a negar la evidencia o negar los beneficios que aporta la biomedicina, pues también sería un poco absurdo hacia nosotras, ¿no? Si yo lo que quiero es tener una salud completa, pues evidentemente quiero todos los recursos, quiero beneficiarme de todos los recursos, pero no quiero negar también los otros recursos, ¿sabes? No quiero negar también las otras terapias que también las hay. Entonces es como, vamos a tener un poco esa mirada más amplia y vamos a intentar que todo sea complementario y por lo menos a ofrecerlo, porque me parece que desde la sanidad pública negar algo que reconocemos, que evidenciamos, que sabemos que es beneficioso para la población, me parece que es una mala praxis. Sé que la primera opción terapéutica cuando las personas acuden al centro de salud, cuando vienen con un malestar, en lo que, yo qué sé, lo pueden verbalizar de una manera de tengo ansiedad, tengo estrés, es un malestar general y únicamente haciendo una recomendación de quizás una anamnesis mejor, conociendo un poco más a la persona y el entorno en el que vive y otra recomendación. Primero, antes de que la primera opción sea
te doy un tratamiento ansiolítico o un antidepresivo, pues me parece que estamos fallando como profesionales sanitarios. Y ahí que estamos dejando de lado otras alternativas que debemos proporcionar, que al final la autonomía, para que, o sea, que al final quien tiene que tomar la última decisión del tratamiento que quiere es la persona, pero nosotros debemos proveerles también de toda esa información. Eso está claro. Entonces, también saberlo, conocerlo. Tenía otro punto de reflexión, pero no sé si hay tiempo, que no sé cómo va la cosa. Sí, no hay problema. ¿Sí? O sea, te recojo todo lo que has dicho, lo que por ir un poco al tema. Los hábitos, la palabra hábitos o los hábitos de conducta generan resistencias cuando queremos llevar a cabo los programas. No sé si tú en la población, por lo que he visto en el vídeo, es como población rural o una comarca, no conozco exactamente en Valencia, pero enfocando un poco en la población joven, estos hábitos que tenemos hoy en día del shopping mall, del centro comercial, el fin de semana, versus la alternativa que puedas proponer de pasar un fin de semana en un espacio natural, verde o azul, sea la montaña o el mar. ¿Cómo enfocarías tú o la audiencia, o sea, cómo podemos pasar esa primera barrera de los hábitos? Los hábitos empujan al cuerpo, es decir, llega el viernes y el cuerpo te pide el centro comercial o te pide el PortAventura que tenemos aquí en Cataluña, ¿sí? O te pide, sobre todo a los niños, si están de pequeños, realmente están y los hábitos. Entonces, versus a la propuesta que estamos aquí planteando. No sé si soy claro en la pregunta o en la invitación. Sí. A ver, es un reto importante, porque creo que la sociedad nos empuja y plantear estas opciones es ir a contracorriente. Aparte porque lo que decimos, ¿no? Buscamos también como lo más accesible, rápido y como la sensación beneficiosa e instantánea, ¿no? Entonces, cambiar esto pues, requiere mucha educación para la salud, requiere mucho trabajo, requiere muchas intervenciones, pero por eso te digo que al final creo que todos los agentes de salud pues debemos aunarnos y hacer fuerza. Si al final la recomendación viene desde tu centro de salud, desde tu enfermero médico, viene desde los centros educativos, viene desde otras alternativas a ocio distintas, viene a tal, pues creo que de ahí pues, se podrá hacer un poquito más de fuerza. Pero es cierto que es complejo, porque la tendencia es a todo lo que dices. Y eso que aquí, en el entorno rural, por suerte no tenemos centros comerciales, pero aún así da igual, porque hay otros espacios también a los que no es el centro comercial, pero bueno, son otros espacios también cerrados y también la tendencia es a ir a ellos. Pero yo creo que debe ser eso, como aunarnos de forma colectiva todos los agentes de la comunidad que trabajan para promover la salud, ¿no? Entonces, si hacemos ese esfuerzo, bueno, primero debemos concienciarnos, tener los conocimientos, creérnoslo, practicarlo y luego, por lo tanto, pues recomendarlo. Pero sí, bueno, no perder, yo creo que no hay que perder la esperanza en esto, quiero decir, que yo creo que el cambio también se está dando, que está ahora muy polarizado, hay mucha gente en este lado, evidentemente que tiene esas tendencias y hay otra gran parte de las personas ahí, pues bueno, se equilibrará, pero cuanto menos se deben ofrecer. Yo creo que tienen que existir, o sea, que como profesionales lo debemos ofrecer y ya está. Y luego lo que decimos al final, la población tiene su autonomía acerca de lo que decide. Quizás ahí a cambiar las decisiones es otra cosa. Pero sí, implementando estas acciones pequeñas se pueden empezar a encontrar los beneficios, pues creo que es mucho más fácil reconectar y reconocer que aporta esos beneficios, ¿no? Pero sí, es complicado, la verdad. Bueno. A ver, ya no, aquí hay más preguntas. María, ante todo, bueno, gracias por la charla, por el taller y gracias por venir de La Guardia a ponerte aquí delante de todos, que no es fácil. Mira, no es fácil, ¿no? Pero bueno, estoy muy contenta, muy satisfecha. Me ha gustado mucho que estéis
que aún he visto que hay bastante personas que estaban interesadas y para mí, pues mira, me da mucha esperanza también que al final esté gente interesada en esto y además haberlo podido realizar hoy, que lo quería haber dicho al principio, que es el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, pues me parece encima... Bueno, cobra mucho más sentido. Un puntazo. Sí. Además, así también vemos que la gente también recarga las pilas, ¿no? No solo la naturaleza, sino que la gente que te está oyendo también te está recargando tus pilas. Por supuesto también. Sí. Pues, nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos y lo dicho, que mucha salud y que ojalá que tengáis mucha naturaleza.